¿Qué es la cartapesta? ¿Es lo mismo que el papel maché? No, no es lo mismo. En este video te voy a enseñar de qué se trata la cartapesta, cuál es la diferencia con el papel maché y cuál se ajusta mejor al proyecto que vos quieras realizar. La cartapesta es una técnica donde se pegan capas de papel, puede ser con cola vinílica o con engrudo, sobre un molde o una estructura. La construcción se hace por superposición de tiras o trozos de papel, capa sobre capa, hasta lograr espesor y resistencia. La textura final deja una superficie más lisa y uniforme, ideal para lijar o para pintar. ¿Cuál es la ventaja? Que genera superficies más resistentes y duraderas, pero tiene menos capacidad de modelado que el papel maché. El papel maché es una técnica donde se hace una pasta de papel. Se realiza una pulpa primero, dejando el papel reposando en agua, y una vez que eso ya estuvo reposado, se hacen trozos con ese papel y eso se lo mezcla con engrudo o con cola generando esta masa. La construcción con el papel maché es un poquito más libre, se puede modelar como si fuese una arcilla. También podemos utilizar una estructura como molde y modelar por arriba. La textura final es mucho más rugosa, por lo cual si se quiere una superficie más lisa va a ser necesario aplicar algo de enduido. Pero la resistencia del papel maché es bastante menor que la de la cartapesta. Con lo cual, si hacemos figuras grandes, tal vez conviene utilizar la cartapesta y para figuras más pequeñas el papel maché es ideal. Les dejo una tabla comparativa entre el papel maché y la cartapesta. Yo para mis trabajos utilizo la cartapesta. He probado el papel maché, pero como requiere varios pasos, me fue bastante engorroso y el hecho de la superposición de capa sobre capa me facilitó mucho para el nivel de ansiedad que yo manejo. Trabajando con la cartapesta también me surgieron dos preguntas. ¿Trabajar con cola vinílica o con engrudo casero? Al principio empecé con cola vinílica. Lo que empezó a pasar es que al hacer gran cantidad de cosas era bastante presupuesto utilizar cola vinílica. Pero lo que tiene la cola vinílica es que hace que el trabajo sea mucho más resistente y dure más en el tiempo. Ahora, si uno hace una gran cantidad y también objetos de gran tamaño, el engrudo facilita mucho. Y también lo que tiene es que el engrudo te permite modelar con el papel junto con el engrudo. La cola vinílica, si nosotros queremos embeber el papel en la cola y después modelar, es muy factible que se les empiece a pegar en las manos y se les complique. Una opción sería usar guantes. A mí, que me gusta meter las manos en la masa, lo que hago es una combinación de ambas. Modelo con papel y el engrudo y la última capa o las últimas dos capas se puede dar con cola vinílica. Entonces, con eso permite el modelado, hace que sea más resistente y evitas una cosa que puede pasar con el engrudo si uno no lo sella bien con pintura y barniz, es que en algún momento se honguee o aparezca algún bichito. Les comparto otra placa con la diferencia entre la cola vinílica y el engrudo. ¿Hay entonces una técnica mejor que la otra, más conveniente? No, hay diferentes técnicas donde hay teorías y que suceden diferentes cosas, como por ejemplo en la cartapesta siempre lo más aconsejable es papel de diario, papel craft, porque por ejemplo un papel satinado como papel de revista hace que no absorba tanto el pegamento y pegue menos. Pero yo también te diría probá, porque tal vez el resultado con un papel satinado hace que se despegue y parezca algo medio escamado. Prueben todas estas técnicas, hagan combinaciones y saquen sus propias conclusiones de qué material les es mejor y qué técnicas les es mejor. Los invito a dejarme en comentarios si tienen ganas de que hablemos de alguna técnica en particular o compartirme sus propias experiencias con diferentes técnicas.